Muchas gracias por la invitación. Ya tiene 10 años que tengo la oportunidad de convivir con personal de la terapia intensiva. Mi adscripción es a la unidad coronaria y a la terapia intensiva de este hospital. El primer año que trabajé aquí fue el año que hice mi residencia en ecocardiografía y me dio la oportunidad de aprovechar esta para utilizarla en los pacientes que veía en el día a día en los casos de terapia intensiva. Quisiera empezar con una pregunta quizá un poco arbitraria, pero que sí me gustaría que levantaran la mano. En las personas que piensan que a todos los pacientes en terapia intensiva debe de realizarse un ecocardiograma. No sé, veo mucha gente joven, ¿no? Bueno, es una opinión no del 100%, ¿no? Es una opinión que sí divide. Y ese es el objetivo. O sea, el objetivo que yo quiero implantar en esta plática es generar una polémica, es una recomendación de las más importantes. Esta plática se realizó hace apenas unos días, aquí a unos kilómetros. Es una plática que se llevó a cabo en el contexto del Congreso de Ecocardiografía de la SONECOM. Y bueno, el objetivo es generar esta polémica, ¿no? Aquí lo ofertaban como un debate sangriento. El doctor Guadalajara defendía el uso del estetoscopio y el doctor García Fernández de la Universidad Complutense de Madrid defendía la ecoscopía. La verdad es que la conclusión fue finalmente de que son métodos que suman, ¿no? Son métodos que tenemos que seguir utilizando. Fue una plática en la cual todos aprendimos diferentes puntos de vista, de ver las cosas, pero sí tenemos que generar esta polémica porque nosotros tenemos que justificar, me adjunto a ustedes, aunque en mi formación yo no soy intensivista, en el sentido de que las autoridades administrativas y médicas a veces tienen cierta duda en el contexto de la ecocardiografía realizada por médicos no ecocardiografistas. Y entonces, pues, nosotros tenemos que generar esta controversia para dar las pautas y para justificar que realmente existe un gran beneficio en que el médico intensivista realice de manera cotidiana ecocardiogramas o como frecuentemente se empiezan a llamar como ecoscopías, que son exploraciones ultrasonográficas no realizadas por médicos cardiólogos ecocardiografistas. También hay cierta polémica entre los médicos que tienen ya muchos años de ejercer la terapia intensiva y que tienen ciertas ideas que a veces no son tan fáciles de cambiar. Es la gente que tiene más experiencia y que nosotros tenemos que aprovecharla. No todas las personas son así. He de decir que he encontrado gente sumamente entusiasta, principalmente el doctor Esponda en la terapia intensiva, que le gusta utilizar el ecocardiograma en todos los pacientes que tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, no debemos generar esta polémica, debemos mejor aprovechar estos médicos, y existen los médicos más jóvenes, que son médicos con mucho mayor apertura a estas nuevas tecnologías, en los cuales, pues, de manera muy rápida tienen la capacidad de empezar a manejar de forma amigable el ultrasonido. Entonces, esta no debe generar una discrepancia, más bien debe de sumar un esfuerzo, debe de haber un intercambio de ideas. Y debemos tener la mente abierta para nosotros aprovechar al máximo el ultrasonido en la terapia intensiva. Este es un caso que quise traerles, que ya tiene varios años. Este fue en el 2012. Esta imagen me la mandaron por el teléfono, ¿no? Entonces, es un paciente que tenía 56 años, que estaba en un contexto de sepsis, desnutrición, en una estancia prolongada y de manera súbita sufre un deterioro hemodinámico. Y entonces uno de los médicos en terapia intensiva con un equipo que teníamos a la mano realiza una exploración ecográfica y entonces vemos que no es la mejor ventana, pero yo viéndola en teléfono a kilómetros de distancia me pude percatar que definitivamente existía alteraciones de la movilidad en el ápex. Y bueno, uno ya con un poquito más de experiencia pues te das cuenta que es como un 2 cámaras, esta es la aorta, este es el ventrículo derecho, y con esta imagen se solicitó un estudio posterior que fue este estudio. Este estudio, pues ya realizado por un médico que tiene un poquito más de experiencia, nos permitió observar en un 2 cámaras, en este caso, y en 4 cámaras aquí, cómo existían alteraciones segmentarias de la movilidad, sobre todo en el segmento apical. Existen consensos muy claros, esto fue un año después de esta exploración, en el 2013,
en donde la Sociedad Americana de Ecocardiografía, que es una de las que dicta muchas de las conductas en ecocardiografía, reconoce ya la necesidad de exploración ecocardiográfica o ecográfica por médicos no cardiólogos. Y entonces hablaban ellos de que sí es importante que se lleve a cabo una exploración con puntos muy definidos, entre ellos documentar la dilatación del ventrículo izquierdo, para la cual hay que hacer mediciones, no es suficiente solamente revisar de manera rápida al paciente. Se puede documentar la hipertrofia del ventrículo izquierdo, se debe valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo, se debe de valorar el crecimiento de las cavidades derechas, la función ventricular derecha, el derrame pericárdico y la presencia, la presencia de derrame pericárdico y el diámetro de la cava inferior. Y como recomendación también tenemos que recalcar el beneficio de la ecocardioscopía o de la ecocardiografía por los médicos intensivistas. Cuando yo tenía la oportunidad de ir a un simposium de ecocardiografía, siempre había una plática que hablaba del ecocardiograma en terapia intensiva. Regularmente era un médico, cardiólogo, ecocardiografista, que demostraba casos muy objetivos, en el cual se documentaban patologías graves como insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, pero también patologías que permitían realizar un ecocardiograma, realizar un cambio en la intervención de este paciente, es decir, en los casos de tamponado, tromboembolia pulmonar, haciendo principalmente un diagnóstico temprano. Pero esta es la parte que más ha evolucionado en los últimos años en la ecocardiografía hacia la terapia intensiva, que es la determinación de monitoreo hemodinámico, la valoración de la respuesta a líquidos con levantamiento de piernas, con valoración de cava inferior y con la determinación del gasto cardíaco. Esto ha sido una gran parte de las pláticas que hemos tenido en estos días. Una de las grandes ventajas que yo veo en el médico intensivista que realiza ecocardiogramas es que tiene la oportunidad es el médico que conoce mejor la interacción cardiopulmonar y la fisiología, y lo hemos visto en todas estas pláticas. Ustedes son los expertos, no somos necesariamente los cardiólogos, y en ese contexto ustedes tienen que aprovechar esta arma al máximo. Entonces ya sabemos que podemos revisar todas estas estructuras, pero principalmente, y debemos hacerle énfasis a la valoración de los parámetros hemodinámicos de manera dinámica. Este es el programa del día de hoy. Resalté todas las pláticas que tienen que ver con ecocardiografía, entonces es una parte que ya no podemos dejar atrás. Tiene que ver ultrasonografía o ecocardiografía y debe de ser ya la cama del enfermo en todas las terapias intensivas. En este artículo, es un artículo de la revista de la Intensive Care Medicine, pues sobresalta los grandes beneficios como la herramienta hemodinámica, como que es una herramienta que puede suplantar en ocasiones, por ejemplo, al Swan-Ganz o a la medición de la presión venosa central. Ayer hubo unas pláticas muy interesantes. Personalmente les puedo decir que el ecocardiograma no tiene la capacidad de suplantar al 100% estas técnicas, pero sí nos puede dar mediciones muy buenas, muy fiables, sobre todo por gente que tiene la experiencia, que nos asemejan a, por ejemplo, la medición de la presión de llenado del ventrículo izquierdo o la medición de la presión venosa central. Pero la verdad de las cosas es que no equivale a medirlo de manera directa. Puede haber un error en su medición y siempre tenemos que tener este contexto en la toma de decisiones. Es un estudio que ayuda mucho en el choque refractario y quizás su principal problema implica que la competencia de la ecocardiografía en términos generales no es fácil de adquirir. Se requiere un entrenamiento, un número determinado de estudios. En ocasiones no contamos con los implementos apropiados. El aspecto médico-legal es muy importante, no nada más en el contexto que podamos decir de una toma de decisiones inapropiada en relación a un ecocardiograma. Yo creo que en un futuro no muy lejano, al contrario, nos van a decir, en este paciente, ¿por qué no realizaste un ecocardiograma que te pudiera dar un diagnóstico apropiado? Y pues características neutrales del ecocardiograma es que no siempre debe ser un examen exhaustivo, es decir, tiene que ser muy enfocado. Es un estudio que es complementario de todas las técnicas que ustedes ya realizan. El ecocardiograma transesofágico, pues aunque es muy útil, es parte de un monitoreo más avanzado y que en los estudios que son aleatorizados, doble ciego, no demuestran reducir la mortalidad. Yo tengo un poquito de controversia en este sentido, pero
les puedo decir, por ejemplo, que un paciente que llega con un cuadro de una tromboembolia pulmonar, que se pasa a una angiografía de urgencias, pues sin duda mejora su mortalidad, aunque no hay estudios que lo avalen porque pues, son tomas de decisiones críticas. Bueno, cuando me refiero a, como recomendación, reconocer las limitaciones, pues no lo hago estrictamente en el caso de los intensivistas. Todos, como médicos que utilizamos el ultrasonido, tenemos que reconocer las limitaciones que tenemos para realizar este estudio. El cardiólogo tiene la ventaja de que pues, es alguien que se dedica a estudiar el corazón, que estudia la anatomía durante prácticamente un año. Se puede hacer aparte una subespecialidad de un año en donde se abarcan determinado número de estudios y de acuerdo a esto se obtiene un nivel. Obviamente el médico que hace una subespecialidad en ecocardiografía tiene que dominar todo esto, más estudios especiales que se delimitan como la ecocardiografía tridimensional, el Doppler tisular o el strain global longitudinal. El médico intensivista en este sentido tiene mucha desventaja, ¿no? Es un médico que tiene 2 a 4 años de medicina interna, que se prepara durante 2 o 3 años y que la ecocardiografía en el paciente pues lo tiene que hacer a la cama del enfermo, a veces con equipos que no son los ideales y a veces de manera muy, digamos, muy alejada, ¿no? Si no cuentas con un equipo las 24 horas, va a ser difícil que se puedan formar de manera adecuada. Los ecocardiogramas o los equipos, pues yo por ejemplo tengo el beneficio de trabajar con un equipo como estos, que son de gama alta, que te dan todos los beneficios, te dan todas las modalidades, el ecocardiograma bidimensional, el modo M, Doppler, Doppler tisular, strain rate, strain longitudinal global y ecocardiografía tridimensional. Los equipos portátiles son de menor costo, pero son equipos que aún así son muy caros. Tienen la ventaja de la ecocardiografía básica, pero yo creo que más que suficiente para el estudio en terapia intensiva. Por ejemplo, el ecocardiograma en modo M, bidimensional, Doppler tisular y Doppler codificado en color. Y este es el futuro, ¿no? El ultrasonido portátil, estos ya se encuentran a la venta, hay de diferentes marcas. La ventaja que tienen es que se pueden traer en la bata, ¿no? Y tú puedes explorar al paciente en cualquier momento. La desventaja que tienen es que ninguno de estos aparatos que yo he podido valorar tienen las modalidades, por ejemplo, de Doppler pulsado o Doppler continuo, y en base a eso no podemos hacer mediciones dinámicas, solamente diagnósticos pues, de un derrame pericárdico, de crecimiento de cavidades derechas, pero no son equipos que sean ideales. El estudio transtorácico es, la pregunta aquí lo planteé como una pregunta, si el estudio transtorácico cuando lo realizamos a la cama del enfermo nos resuelve nuestras dudas, ¿no? ¿Qué ventaja tiene el eco transtorácico? Ustedes ya lo saben, dicen que no tiene riesgos, pero a mí algún día un maestro mío de eco me dijo, pues el estudio de ultrasonografía no tiene riesgos para el paciente, lo que tiene riesgos es el informe. Entonces, sí hay que ser muy precavidos. El costo, pues relativamente más bajo, ¿no? Es ampliamente difundido en cursos que ustedes pueden encontrar a la mano. Y la desventaja que tiene, sobre todo en terapia intensiva, es que muchos de los pacientes tienen malas ventanas ecocardiográficas por enfermedades o comorbilidades, como en este caso. Este paciente es un ecocardiograma que realizamos el día de ayer en un paciente que pesa 120 kilos, que peleándote después de un rato puedes adquirir una ventana como esta y te das cuenta, pues obviamente aquí hay una gran cantidad de panículo adiposo, es una enfermedad pulmonar con cierta sobredistensión en donde el pulmón, por más que te muevas, no te permite ver gran parte del ventrículo izquierdo. Y si a tu pregunta específica de este paciente no se puede resolver, la recomendación va a ser pues, pensar en un ecocardiograma transesofágico. ¿Qué ventaja tiene? Pues evidentemente que es ideal en el contexto de cirugía después de cirugía de tórax. Requiere una sonda especial, que evidentemente es rara, yo creo no debe existir una terapia intensiva que tenga una sonda a su disposición las 24 horas. Requiere un ayuno si el paciente no está intubado, una sedación ligera. El riesgo es bajo pero existente, ¿no? Estos riesgos no hay que menospreciarlos. Yo afortunadamente no he tenido que lidiar con uno de estos problemas, pero están claramente descritos una lesión esofágica, incluso perforaciones gástricas, que puedan ser complicaciones que pongan en peligro la vida de los pacientes. Está contraindicado en pacientes que tienen varices esofágicas con riesgo de ruptura y también está contraindicado en pacientes que tienen cirugías esofágicas previas o con divertículos de Zenker.
Bueno, la ventaja es de que en paciente que está en terapia intensiva regularmente requiere un incremento en su sedación y regularmente se puede colocar la sonda sin mayor complicación. Este artículo se lo recomiendo, a mí me lo facilitaron mis compañeros de la terapia. Es un artículo que escribió el doctor Willer Baron, es uno de los principales autores que habla del beneficio de ecocardiografía en terapia intensiva y habla de varios beneficios del ecocardiograma transesofágico. En primer lugar, que tiene una ventana que llama inigualable, ¿no? En segundo lugar, que nos permite monitorizar de manera minuto a minuto el estado hemodinámico del paciente. Y entonces tenemos de repente vistas tan buenas como esta, en donde podemos ver la vena cava superior. La vena cava superior tiene grandes beneficios, incluso sobre la exploración de la vena cava inferior, que ya habló Christopher hoy más temprano de este tema, en donde no tiene una interdependencia con las presiones abdominales, entonces es mucho más fiable. El ecocardiograma transesofágico también es el estudio ideal en pacientes que se encuentran con circulación extracorpórea mediante el ECMO. Nos permite dar este monitoreo minuto a minuto. Puede realizarse de manera rápida. Si tienes la sonda a disposición, tardas alrededor de entre 5 y 15 minutos en poder hacer el estudio. Y para tener cierta habilidad se recomiendan 15 estudios por lo menos transesofágicos. Pero alguien que tiene mucha experiencia es alguien que ha realizado más de 100 estudios transesofágicos. En sus terapias intensivas hacen con frecuencia ecocardiogramas transesofágicos, sería una pregunta interesante. Y bueno, pues es un estudio que es inigualable en pacientes que tienen diagnósticos de endocarditis, que el transtorácico no te da un diagnóstico apropiado, o en pacientes que tienen trombosis intracavitaria. Yo creo que esta es la recomendación más importante que puedo dejar a mis compañeros intensivistas, que el contexto clínico es la clave de la interpretación del eco, ¿no? El ecocardiograma es un estudio que no pesca diagnósticos, es un estudio que nos tiene que aclarar ciertas dudas que tenemos. Y este es un caso reciente, una mujer de 27 años que tiene antecedente de un internamiento hace 3 semanas por fiebre, se administró antibióticos, se egresó en un contexto de una quizá infección de vías urinarias tratada, pero reingresa a urgencias con un cuadro de dolor torácico, náusea, vómito, bradicardia y hipotensión. El ecocardiograma es espantoso, ¿no? Es un ecocardiograma realmente en donde se encuentra una bradicardia severa, un ritmo nodal, alteraciones del desnivel del segmento ST compatibles con un infarto inferior, ¿no? Realmente, pues aquí el electrocardiograma te lo está gritando. Pero pues es raro que una mujer joven tenga un infarto, ¿no? No es imposible, sobre todo en enfermedades trombóticas. Pero se realizó un ecocardiograma unos minutitos después y cambió totalmente. Ahora la paciente estaba taquicárdica, con alteraciones del ST, pero ya no compatibles con las de un infarto. Y por la bradicardia, en el contexto de paciente pues que no tiene un marcapasos, pues se le administra dopamina y se realiza un ecocardiograma transtorácico. Ese ecocardiograma muestra que la movilidad, sobre todo la pared inferior e inferolateral, que tenía las alteraciones electrocardiográficas, se mueve de manera normal, ¿no? Entonces, en este paciente, el ecocardiograma le ayudó para evitar ir a una angioplastía primaria en una paciente que ya tiene cierto riesgo y nos permitió dar un seguimiento en el cual las alteraciones electrocardiográficas revirtieron, se estudió pues, de manera complementaria con resonancia y terminó siendo una miocarditis en una paciente con una enfermedad reumatológica no descrita, ¿no? Este es otro caso, una mujer de 53 años con sin antecedentes de importancia, y que durante una histerectomía se manifiesta con arritmias, bradicardia y de manera súbita hace un paro, ¿no? El anestesiólogo estaba sumamente preocupado, pensó que el paciente se le pudo haber extubado, que pudo haber alguna complicación, y la verdad de las cosas es que cuando ingresa a la terapia intensiva por reanimación, afortunadamente pues que se realizó muy bien en el quirófano, pues lo primero que arroja el ecocardiograma es esto, ¿no? O sea, alteraciones segmentarias de la movilidad. Yo les preguntaría a ustedes si tiene alteraciones, si la función ventricular es buena o es mala, ¿no? Aquí, por ejemplo, para no tardar mucho más tiempo, la fracción de expulsión estaba en 17% y tenía alteraciones muy claras, igual que el primer caso que les mostré a nivel apical. Otra recomendación que quisiera hacerles es que se empiecen a revisar y hacer estudios un poquito más a fondo en el contexto de patologías que son de alta prevalencia en la terapia intensiva.
Por ejemplo, este es un artículo de revisión que les traigo, que es muy bueno, que habla de todas las características de la enfermedad del Takotsubo. Este último paciente se documentó finalmente, no se hizo una coronariografía diagnóstica, pero se estudió posteriormente con medicina nuclear y no tenía isquemia. La paciente que quiso amparo en el quirófano estaba libre de problema isquémico. ¿Qué nos dice esta última revisión, que es del 2018, ¿no? Que bueno, estos son todos los factores que pueden predisponer esta enfermedad, que estamos acostumbrados a ver el Takotsubo típico, pero que ya se están empezando a describir alteraciones de la movilidad que no se documenta una enfermedad coronaria y que se llaman o se han manifestado como Takotsubos de localizaciones atípicas. Entonces, la cosa se está complicando cada vez más, en donde pues para nosotros es muy frecuente, por ejemplo, en fracturas, en cirugías, en hemorragias, documentar este tipo de enfermedades. Cada vez lo encontramos con mucho mayor frecuencia y pues alguno de los médicos con los que trabajo dice, ¿cuántos Takotsubos no habré visto en mi vida y nunca se diagnosticaron? Este artículo también reciente, que me pasaron mis compañeros, pues habla de algo que a mí me llamaba mucho la atención. Cuando yo empecé a trabajar en la terapia intensiva, un día llegué con uno de mis maestros y le dije, oiga, que existe una miocardiopatía asociada a sepsis. Y el doctor, sinceramente, con todo respeto, lo que me respondió fue que eso no existía. Dice, eso no existe, no está documentado. Entonces, a lo largo del tiempo, algo que les puedo decir es que estoy convencido que esta patología existe, tiene pues una clara explicación fisiopatológica, pero a pesar de este estudio, que es muy reciente, en el cual se hicieron todas las mediciones ecocardiográficas que ustedes puedan pedir en un contexto de expertos, pues la conclusión fue esta, ¿no? Que no hay mediciones ecocardiográficas del ventrículo izquierdo, ni sistólicas ni diastólicas, que logren establecer una información pronóstica de la cardiomiopatía asociada a sepsis y que es necesario establecer criterios diagnósticos. Esto es 10 años después de lo que les comento. Entonces sí necesitamos encontrar más datos que nos apoyen a documentar este tipo de enfermedades. Y bueno, como otra recomendación, por ejemplo, a la gente joven que empieza en el ultrasonido, les puedo decir que les recomiendo que empiecen haciendo mediciones rápidas, ¿no? A todos nos encanta que nos digan pues, cuánto tiene la fracción de expulsión por Simpson. El doctor Esponda de repente me pregunta que cómo salió el strain global longitudinal, pero en el día a día tenemos que aprender y empezar por lo básico. Entonces, podemos empezar haciendo la fracción de acortamiento, en la cual hay que medirla y hay que medirla bien, ¿no? Todas las mediciones del eco son dependientes de quién las realiza. Y si no tenemos una razonable experiencia, nos vamos a guiar en datos falsos y ese es un peligro para nuestros pacientes. Entonces, el médico intensivista tiene que tener esa experiencia de medir, no nada más de ver, y de hacer buena calidad de mediciones. Por ejemplo, la fracción de acortamiento tiene que hacerse debajo de los músculos papilares en una aproximación que sea razonablemente buena, porque en base a eso vamos a calcular si la fracción de acortamiento es normal o es anormal como un método rápido. Otros métodos rápidos que les recomiendo es que hagan el TAPSE, por ejemplo, para valorar la función del ventrículo derecho. Pero a mucha gente se le olvida que existe el MAPSE, que es la fracción de acortamiento, el acortamiento del anillo mitral, y que es una medida que también tiene las mismas ventajas que el TAPSE, pero que se realiza con el Doppler pulsado mucho más rápido. Y tenemos valores normales, mayores de 16 milímetros, y en el TAPSE mayor de 18. Y en algunos casos, con el equipo que lo cuenta, se puede hacer la misma medición con el Doppler tisular. Cuando de repente les digo a los residentes, oye, ¿cuánto tiene fracción de expulsión este paciente? Siempre me dicen un número, ¿no? Y el número a veces se acerca a lo real, a veces no. Sabemos que la fracción de expulsión por ojímetro, como le decimos, pues es muy buena cuando la fracción de expulsión es normal o aumentada, o es muy buena cuando está de plano muy baja. Pero en los pacientes en que la fracción de expulsión va entre el 30 y el 50%, la verdad es que nos podemos equivocar mucho. Entonces no debe ser el estándar de oro para ustedes tampoco. En este caso, por ejemplo, creo que pudieran darle un clic sobre la imagen. En este caso yo les preguntaba cuál es la fracción de expulsión de este paciente, ¿no? Y evidentemente que la mayoría me dirá que está baja, pero siempre tenemos que hacer el esfuerzo por empezar a medirlo y en este caso, por ejemplo, la fracción de expulsión es del 25%, este es un paciente que tenía una miocardiopatía asociada a sepsis. Este es un artículo que escribió el doctor Alejandro Elguea, anda por aquí, nos va a dar la siguiente plática.
Se lo recomiendo realmente como una revisión para el beneficio del eco en este contexto, que es la reanimación cardiopulmonar, como revisión de las 5H y de las 5T. Y este es un caso muy reciente, en donde pues, obviamente al hacer procedimientos de angioplastías, pues siempre existe el riesgo de una ruptura, de una perforación. En este caso se documenta un derrame pericárdico, que no es un derrame tan grande como el que el doctor nos mostró hace unos minutos, pero es un derrame que en un contexto agudo pues choca al paciente, ¿no? Colapsa el ventrículo derecho, colapsa la aurícula derecha, la cava inferior superdilatada, ¿no? Que requiere una maniobra inmediata, y aquí nos sirvió el mismo ultrasonido para guiar la punción y ver que la guía estaba dentro del espacio pericárdico y no dentro del corazón. También el ecocardiograma a veces encontramos, cuando no sabemos cuál es la causa del estado de choque del paciente, a veces tienen un sangrado oculto que no se ha manifestado, y el ecocardiograma nos muestra datos de hipovolemia, que regularmente son cavidades cardíacas pequeñas, ¿no? Estados hiperdinámicos. Este es un caso muy similar al que nos mostró un doctor hace ratito, en donde en movimiento podemos ver que el ventrículo izquierdo muestra alteraciones del engrosamiento septal, con un movimiento septal que es paradójico, con un ventrículo derecho que está muy dilatado. El mismo paciente, desde la aproximación apical, pues se ve que el tamaño del ventrículo derecho es mayor al del ventrículo izquierdo y tiene alteraciones de la pared libre del ventrículo derecho. Normalmente se presentan más en el tercio basal, es el signo de McConnell que se utiliza mucho para hacer el diagnóstico de embolismo pulmonar agudo. El signo de 60-60, en donde medimos la presión pulmonar, que esté alrededor o más de 60 milímetros de mercurio, y el tiempo de aceleración de la válvula pulmonar mayor de 60 milisegundos. Podemos estimar la presión de la aurícula derecha, ¿no? O sea, si no tenemos un catéter venoso central en ese momento, existe, en base a la dilatación de la cava inferior, pues un algoritmo en el cual podemos estimar la presión de la aurícula derecha, y en base a esto hacer el cálculo de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Esta etapa de la ecocardiografía yo la vine a aprender en la terapia intensiva. Esto no lo hacía yo en mi lugar de formación. Quizá actualmente ya se realice, pero en el tiempo he tenido la oportunidad de trabajar con mis compañeros y de valorar la respuesta a volumen. Lo hacemos nosotros, ayer Marlene los dijo, mediante CO2, mediante pletismografía, pero nosotros lo hacemos en ecocardiografía mediante la estimación de la velocidad de flujo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo en un 5 cámaras, en donde se administra solución salina alrededor de 100 mililitros y se valora cada 20 a 30 minutos si existe una respuesta o no. Sí tenemos que ser realistas y tenemos que aceptar que hay pacientes en los cuales nunca tienen, ayer lo comentaron, una respuesta a volumen, ¿no? Ha habido pacientes en los cuales hemos estado reanimando de la mejor manera con esto o con la curva de presión de la línea arterial, y después de muchos litros de agua el paciente sigue siendo respondedor a volumen y nadie nos puede dar una explicación realista de qué contexto está sucediendo en este paciente. Otra recomendación importante es que en la fibrilación auricular tienen que ser mucho más cuidadosos en la toma de decisiones. Este es un paciente que no tiene ningún deterioro hemodinámico, pero en una fibrilación auricular donde existen diástoles más rápidas o más lentas, podemos ver la variabilidad del flujo, y si de repente la gente no toma bien las limitaciones de este tipo de mediciones, pues va a cometer errores con cierta frecuencia. Esta es la medición del TAPSE en el mismo paciente. Entonces, ven cómo el TAPSE varía de latido a latido. Entonces, este tipo de pacientes no se pueden estar guiando por el ecocardiograma con tanta tranquilidad. Ya habló Christopher del beneficio. Esta es una revista de anestesiología, ¿no? Cada quien está buscando sus respuestas, ¿no?, en el ecocardiograma, y eso es algo que hemos aprendido los cardiólogos. Nosotros nos hemos quedado mucho en la evaluación cardiovascular. Nosotros llevamos un desarrollo que ha sido muy bueno en las nuevas tecnologías, pero esto es realizado por ustedes. También, igual que el doctor, he tenido la oportunidad de aprender ultrasonografía pulmonar de alguna manera. Para mí es una herramienta extra en mi día a día, entonces se lo recomiendo que si no tienen cierta experiencia, pues tomen un curso, que regularmente son cursos que llevan 4 o 5 horas y que empiecen a realizarlo de manera rutinaria en los pacientes en terapia intensiva. Este es un artículo
que se publicó el año pasado, ¿no? En donde alguien tenía un sueño guajiro y entonces yo la acompañaba en él, en el que decía que el ultrasonido es realizado por intensivistas en el año 2050 y reemplaza el estetoscopio, que los médicos intensivistas cuentan con un máster en ecocardiografía, en ultrasonido general y en procedimientos invasivos, máster que hasta el momento no existe en formación real. Para mí es algo que yo aprendí hace muchos años allá en el Instituto de Cardiología y me decían, el método, el que tú quieras, en este caso el ecocardiograma, pertenece a quien lo domina, ¿no? Entonces, si el intensivista quiere dominar el ecocardiograma y que sea su método, tiene que hacerlo en el día a día. Y bueno, un poquito estas recomendaciones son las recomendaciones del 2014 de la Sociedad Americana para realizar un ecocardiograma en el contexto, es solamente la parte que habla de inestabilidad hemodinámica. Y hace 4 años hablaban que el ecocardiograma es un estudio que no es apropiado para realizar el diagnóstico de embolismo pulmonar agudo. Y si algo sabemos en medicina es que las historias cambian en el tiempo. Y esto sucedió en el 2017, sale este metaanálisis en donde se habla que los estudios muestran de manera consistente una alta especificidad y baja sensibilidad en el diagnóstico de TEP y lo posicionan como un estudio indispensable a la cama del enfermo en terapia intensiva y en urgencias ante la sospecha clínica de embolismo pulmonar, con especial valor en pacientes que no pueden ser llevados a estudios confirmatorios como la ANGIATAC o la ventilación perfusión. Entonces, cada vez está ganando más terreno la terapia, el estudio con ultrasonido en la terapia intensiva y en urgencias. Y bueno, esta es mi recomendación para todos, ¿no? O sea, imaginémonos cosas padres, ¿no? O sea, así como tienen una prescripción para el 2050, nuestras terapias tenemos que imaginarnos y hacer todo lo posible por mejorar nuestra calidad del estudio ultrasonográfico en el paciente en estado crítico. Me di a la tarea un poquito de crear estas 2 cuentas el día de ayer, en donde sí he visto que existe gran facilidad de intercambio de ideas, de intercambio de imágenes, de aclaración de dudas mediante las redes sociales. Yo no soy experto en redes sociales, pero vamos a hacer un esfuerzo. Yo los invito a que contacten las cuentas de Twitter o de Facebook y vamos a estar quizá publicando de manera periódica cierta información que tenga valor importante. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por este aplauso.